Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos en este día. Sean todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios, una palabra sin mácula, una palabra que viene de lo alto. Somos el ministerio de Jesucristo, un ministerio que viene desde la Iglesia Apostólica de Jesucristo. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que nosotros creemos en esa palabra y en el fundamento de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Una palabra que viene de lo alto, una palabra con el poder de Elías para hacer volver el corazón a Dios de cada persona y cada uno que escucha la palabra de Dios. Es importante que usted y yo entendamos qué dice la Biblia y aceptamos lo que dice la palabra de Dios. El tema para hoy se titula Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Cuando los seres humanos se mueren, ¿para dónde se van? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa con la segunda venida de Cristo? ¿Qué sucederán con los muertos en Cristo? Así que es una palabra que viene de lo alto. Yo le invito, mi hermana, yo le invito, mi hermano, yo le invito, mi amigo, que nos acompañan de cualquier religión del mundo, para que usted sea edificado por medio de la palabra de Dios, de una palabra sin mácula, de una palabra limpia, y que no va a favor de ninguna institución. Así que Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo, y sean todos muy bendecidos. El tema para hoy, como ustedes lo han escuchado, cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? ¿Se han preguntado qué va a pasar cuando yo muera? ¿Qué ocurrirá cuando tú mueras, cuando los seres humanos mueren? ¿Qué pasará con la vida de todos los seres humanos que han muerto y que morirán en el futuro? Son grandes interrogantes que solo la Biblia nos tiene la respuesta. En Juan el capítulo 11, versículo 25, y dice la Biblia, y Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. En otra versión dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida. Jesús nos está diciendo que hay una oportunidad para después que nosotros muramos. Gloria al Señor, qué bendición tan grande. Poder entender que tenemos una oportunidad. Jesús nos da la palabra de esperanza sobre lo que es la muerte. Y Él está diciendo aquí, yo soy la resurrección y la vida. Jesús está diciendo que Él es la resurrección. Y que aunque alguien muera, aunque nosotros muramos, aunque muchos miles y miles de personas hayan muerto, con Cristo Jesús tendrán la oportunidad de volver a vivir. Habrán dos grupos, amado hermana, amado hermano. ¿A cuál de esos grupos perteneceremos? ¿A cuál de esos dos grupos pertenecerás tú? ¿Perteneceré yo? Porque hay dos grupos, los que volverán a vivir y otros que no volverán a vivir. Solo los que crean en mí, ha dicho Jesús, solo los que crean en mí volverán a vivir. Pero los que no crean no volverán a vivir, morirán eternamente. Creer en Jesús, mi amado hermano, significa ser un seguidor de Jesús. Porque Jesús está diciendo, el que crea en mí, hay una diferencia, mas el que no crea será condenado. Pero el que crea en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Con Cristo Jesús viviremos, gloria al Señor, gloria sea Cristo Jesús. Para nosotros creer tenemos que ser seguidores de Jesús, arrepentirse de todos sus pecados y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. De esa forma, cuando Cristo venga a esta tierra,
por segunda vez, tú resucitarás. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 52 y 53. Y como está escrito, y dice la Biblia, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Amados hermanos, la Biblia nos está hablando que con Cristo seremos inmortales, porque en un momento, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que hay una bendición muy grande y hay una esperanza para todo aquel que muere. La esperanza de volver a vivir, de volver a encontrarse con sus semejantes, de volver a vivir nuevamente y posiblemente, si sus familiares también creyeron, volverán otra vez a estar con sus seres amados. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, y como está escrito, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, versículo 17, los que vivamos, los que estén vivos en ese día cuando Cristo venga, los que hayamos quedado, dice el Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del cielo para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que nosotros como cristianos llamamos la gran esperanza de la salvación. Una salvación que ha prometido el Señor. Yo les pregunto en esta mañana, ¿vale la pena prepararnos para ese día? ¿Será que vale la pena ser cristianos? ¿Será que vale la pena hacer la voluntad de Dios para ese día? Dios nos permite vivir en este mundo. Dios te permite vivir a ti en este planeta Tierra, haber nacido, haber crecido y vivir. ¿Y sabe por qué? Porque Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene una gran bendición para su vida. ¿Y saben por qué Dios da la vida a todo ser humano? ¿Saben por qué? No para que la desperdicien viviendo en el mundo de pecado, sino para que nos preparemos para ser salvos. Y no para desperdiciar nuestras vidas viviendo perdidamente en este mundo lleno de pecado y de vicios. De ninguna manera. Jesús tuvo que venir del cielo y morir en la cruz para darnos esa esperanza, para darnos ese regalo de la salvación. Cuando el ser humano muere, simplemente se lleva allí al cementerio y allí queda sepultado. Le damos sepultura. Luego se convierte en polvo y la tierra lo descompone. Así que no va a ningún lugar, simplemente cuando el ser humano muere, ustedes y yo somos testigos. ¿Qué hacemos nosotros con las personas cuando mueren? Con nuestros familiares. Vamos y los llevamos al cementerio, ¿verdad? Y allí quedan enterrados. Y la Biblia dice, polvo eres y polvo te convertirás. Así que empieza a descomponerse y después se convierte el polvo, después de mucho tiempo. Muchos dicen que los muertos van para el cielo, otros que van para el infierno, para un lugar debajo de la tierra, otros a un lugar de tormento, y otros infinidad de cosas. Esto lo que sucede es que se salen del contexto bíblico, de lo que dice la palabra de Dios.
Y nosotros como hijos de Dios tenemos que ser entendidos en la palabra de Dios. Tenemos que ser sabios para no dejarnos engañar de lo que el mundo enseña en contra de la palabra de Dios. Así que cuando alguien muere, simplemente vamos y lo enterramos y ya. Queda allí en la tumba. Y eso somos testigos nosotros, que hemos visto cómo cuando hay un entierro, cuando hay una sepultura de alguno de nuestros familiares, allí lo llevamos al cementerio. En el libro de Juan, capítulo 11, la Biblia explica claramente qué pasa cuando un ser humano muere. Bueno, hay una parte que nosotros somos testigos. Pero déjenme decirles que en esta mañana, a esta hora, la palabra de Dios tiene la respuesta y Jesucristo mismo nos la va a explicar a través de su palabra. Como dice en San Juan capítulo 11, dice la Biblia que allí, en esta historia, ustedes la pueden leer en su casa, tomen nota, el libro de San Juan capítulo 11. Jesús estaba con sus discípulos y le trajeron la noticia de un hombre, un amigo de él que se llamaba Lázaro, que estaba gravemente enfermo. Y Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarlo. Pero Jesús sabía que él había muerto, no dormía. Y los discípulos creyeron que tal vez dormía. Jesús ha llamado la muerte como un sueño. Como un sueño. Así que Jesús se dispuso a caminar 4 días para llegar donde estaba su amigo Lázaro, que en realidad había muerto. Luego allí al llegar, se encontró con las hermanas de Lázaro, con María y otras mujeres que estaban ahí y estaban llorando, y le dijeron a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. ¿Se dan de cuenta? Jesús le dijo a los discípulos que dormía, pero ahora estas damas están diciendo que Lázaro ha muerto. Y ya lo habían enterrado y llevaba 4 días de muerto. Eso quiere decir que el cuerpo estaba en descomposición. Lo que yo les dije al principio, cuando una persona muere, allí empieza a descomponerse en la tumba. De hecho, las mujeres dijeron que ya de día, porque Jesús le había dicho, llévenme a la tumba. Miren esto. Hay una unción poderosa aquí con esta palabra. Luego Jesús llegó a la tumba y antes de resucitar a Lázaro, oró. Gracias Dios, porque tú siempre me escuchas. Esas fueron las palabras de Jesús, le dio gracias a Dios. Luego ordenó que quitaran la piedra. Y Jesús dijo las siguientes palabras. Lázaro, a ti te digo, ven fuera. En otra versión dice, Lázaro, levántate y anda. Y dice la Biblia que al instante Lázaro se levantó, aún cubierto por el vendaje, se levantó y resucitó. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde Jesús llamó a Lázaro? Para que quede entendido, para que tú tengas conocimiento de la verdad acerca de los muertos, para que nadie te engañe, porque aquí en Juan capítulo 11 tú vas a aprender un misterio, un secreto de la palabra de Dios, que tal vez te lo contaron mal. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde llamó Jesús a Lázaro? ¿Del infierno? ¿De un lugar de tormento? ¿Qué creen ustedes?
¿De dónde llamó Jesús a Lázaro? ¿Lo llamó al cielo? ¿Lo llamó al cielo, desde el cielo? De ninguna manera. Ni lo llamó del cielo ni de otro lugar, porque Jesús lo está llamando directamente de allí de la sepultura donde está dormido, pero que ahora ha despertado, pero que ahora ha resucitado. ¿Se dan de cuenta cómo hay grandes mentiras en esta tierra acerca de los muertos? Así que Lázaro permanecía allí en el sueño de la muerte. Cuando nosotros morimos, caemos en un sueño, a esperar hasta el día que nuestro Señor Jesucristo venga con grande poder y grande gloria y llame a los que murieron y resucite a aquellos que le creyeron, de la misma forma como resucitó a Lázaro. Así que Jesús no llamó a Lázaro en ningún lugar extraño, sino lo llamó allí de donde lo habían enterrado, donde lo habían colocado en esa tumba. Y Jesús repica y le dice lo siguiente a las mujeres: el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, volverá a la vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Es una gran esperanza para que tú y yo tengamos la misma experiencia de Lázaro el día que Cristo venga. Te pregunto nuevamente, y esta es una pregunta lógica y sabia: ¿dónde estaba Lázaro cuando Jesús lo resucitó? ¿Dónde estaba? La Biblia aquí en San Juan capítulo 11 nos enseña que Jesús tuvo que caminar 4 días para ir a la tumba donde Lázaro dormía en el sueño de la muerte. No fue del cielo, no fue del infierno, no fue de otros lugares, ni el purgatorio, ni cosas que no están en la Biblia que dice, porque hay muchas cosas que la Biblia no lo dice y la gente cree. Simplemente, Jesús caminó 4 días para llegar hasta donde estaba la tumba, donde Lázaro dormía. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y hay otro caso que también se presenta acerca de la muerte. Y la Biblia nos habla en Marcos capítulo 5, versículo 21. Pueden anotar esta cita de un hombre llamado Jairo, que su hija había muerto, pero que Jesús le dijo: si crees, verás la gloria de Dios. Y vemos cómo Jesús le dijo: llévame. Y Jairo llevó a Jesús a la casa y la hija ya había muerto. Y Jesús entró a su lecho, a su cama, y llamó a la niña allí del sueño de la muerte, en ese lugar, en la cama donde estaba dormidita. Le dijo: a ti te digo, niña, levántate y anda. Y la niña se levantó, se sentó, Jesús la ayudó a parar y se la entregó a su padre, viva. Gloria al Señor. ¿Se dan de cuenta? Jesús tuvo que caminar con Jairo varias cuadras para ir a donde estaba la niña, para resucitarla. Tampoco la llamó del cielo, tampoco la llamó del infierno, ni del purgatorio, ni cosas por el estilo. Simplemente fue allí donde estaba. Hay muchas teorías acerca de los muertos. Y déjeme decirle que hay una palabra que tiene mucho poder. La encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y mire cómo dice, como está escrito: entonces el Señor dio forma al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre una alma viviente. Así que, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, este es un ejemplo
de este grandioso tema acerca de los muertos. Dios había creado a Adán del polvo de la tierra y todavía no era ninguna alma, solamente estaba el cuerpo. Pero dice que en un momento Dios sopló en su nariz aliento de vida y fue un alma viviente. El alma viviente es cuando las personas están vivas, pero cuando mueren ya no son almas vivientes, son almas muertas que duermen en el sueño de la muerte hasta la venida del Señor. Tampoco empiezan a irse para lugares extraños, como la gente dice, sino que así como Lázaro, como la hija de Jairo, dormirán en el sueño de la muerte hasta algún día cuando Cristo venga. Ahora, para más claridad de este tema, ahora bien, la Biblia nos habla de la misma muerte de Jesús. Miren esto, hay una unción muy poderosa con esta palabra. Surge una pregunta. Cuando Jesús, Dios mismo, el Hijo de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo murió, la pregunta es, ¿a dónde fue? Esa es la pregunta. ¿Ustedes qué creen? ¿Que fue al cielo? ¿Fue al purgatorio, al infierno, lugar de tormento o a algunos lugares extraños? No, mi amado hermano, la Biblia dice y es muy clara que Jesús fue allí enterrado en una tumba y le colocaron una gran piedra. Allí fue Jesús, a donde todo muerto, toda persona que es muerta, es llevada al cementerio. Y Jesús murió y lo dejaron allí con su sudario. Pero dice la Biblia que Jesús al tercer día resucitó de allí mismo, no de otro lugar. No fue que Jesús muriese, lo resucitaron y luego Jesús llegó del cielo. O muriese y resucitó y luego Jesús llegó por allá del centro de la tierra. De ninguna manera. Jesús resucitó al tercer día, porque al tercer día encontraron la piedra removida del lugar. Y yo quiero que usted lea Mateo capítulo 28 para que se cerciore de esta gran verdad. En Mateo el capítulo 28 dice la Biblia que María Magdalena y otras mujeres vinieron al tercer día y vieron la piedra que estaba removida y dijeron, bueno, ¿y esto qué pasó aquí? ¿A dónde se llevarían el cuerpo de Jesús? Pero dice la Biblia que apareció un ángel reluciente como un relámpago, un ángel poderosísimo, vestido de ropas brillantes, y les dijo, ¿por qué buscáis a Jesús de entre los muertos? Mas Él ha resucitado. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Por qué buscan a Jesús de entre los muertos si Él ha resucitado? Y era que Él lo había prometido que al tercer día resucitaría. Y se lo había dicho a los discípulos. Como ven, Jesús resucitó del sueño de la muerte. Como todo aquellos dos personajes que estoy hablando, de Lázaro y de la hija de Jairo. Y como todo, personas que morirán hasta el día de la venida del Señor, tendrán la oportunidad de estar allí en el sueño de la muerte hasta que Jesús los resucite, si fue que creyeron en Él. Los hijos de Dios, todo cristiano, tiene esta esperanza viva en su corazón. Tiene esta gran promesa de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 14, y como está escrito, y dice lo siguiente. El Dios
que resucitó al Señor Jesucristo, también a nosotros nos resucitará con su poder en el último día. Esto ya es una promesa maravillosa, que ese Dios que resucitó a Jesús también nos resucitará a nosotros con Él. El apóstol Pablo cree en esa promesa. Y allí en Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice lo siguiente: porque para mí el vivir es Cristo y el morir ya es ganancia. El apóstol Pablo lo tenía bien en claro. Para él no le importaba morir. Él tenía la promesa de Jesús que un día, cuando Él venga, le va a resucitar. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Mientras esté vivo, vivo en Cristo. Predico la palabra de Cristo. Y ya el morir será ganancia. Yo les hago una pregunta en esta mañana, en este momento. ¿Les gustaría resucitar en el día que Cristo venga? ¿Les gustaría prepararse para ese día cuando Cristo venga en las nubes de los cielos? Y aunque estemos muertos, escuchar la voz de Jesús, resucitar con Jesús. Qué maravilloso sería que usted en ese día pudiera resucitar y conocer a Jesús y verlo cara a cara como Él es y escuchar palabras de Jesús. Qué maravilloso sería, ¿verdad? ¿Le gustaría prepararse para ese día y poder viajar con Jesús hacia el cielo? Simplemente, amada hermana, amado hermano, simplemente es el tiempo de la victoria, es el tiempo de aceptar a Jesús, es el tiempo de entregarle su corazón al Señor. Y yo le pregunto, ¿acepta hoy mismo a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal? ¿Y quiere prepararse para llevar una vida agradable a Dios y hacer su voluntad hasta cuando Él venga? Queridos hermanos, queridas hermanas, gracias por escuchar este mensaje. Y que esa decisión sea muy personal para cada uno de los que han escuchado este hermoso mensaje. Esto no es un sermón, esto es un mensaje de parte de Dios. Así que Jesucristo mismo dijo, el que crea en mí, aunque esté muerto, volverá a la vida. Esa esperanza es para ti, mi querida hermana, mi querido hermano, porque Él quiere volverse a encontrar con usted. Así muramos o vivamos, algún día cuando Cristo venga, quiere vernos, quiere llevarnos con Él hacia el cielo, porque Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. Es una invitación de parte del Señor a que cambie su vida, a que su vida sea conforme a la voluntad de Dios, hasta cuando Él venga. Dios les bendiga, queridos hermanos, y esperamos que este tema haya sido de su agrado. Bendecidos, una bendición muy grande para cada uno de ustedes que han estado atentos a estos mensajes. Amén y amén.